Bueno, mi nombre es Gabriel González Veramendi, soy director de la administradora de los fondos Toronto Trust. En nombre de esta sociedad y de nuestros accionistas, Banco Hipotecario y BACS, les damos la bienvenida a este evento. Este evento consiste en el lanzamiento de un nuevo fondo de inversión Toronto, el Toronto Trust Argentina 2021. Un fondo bastante particular, un fondo distinto a la mayoría de los fondos del mercado. El fondo contará con el asesoramiento de Consultores Asset Management, una firma liderada por el señor Eduardo Elstein y especializada en inversiones en mercados emergentes, y también con la participación de Roberto Ruarte, analista de mercados de larga trayectoria y especializado en análisis técnico. Como verán a continuación, la estrategia del fondo se basará en una premisa fundamental, que es que estamos ante una oportunidad histórica, ante la fase inicial de un ciclo de recuperación de los activos argentinos y del peso en particular. Y durante el evento tendremos entonces la exposición del señor Eduardo Elstein, de Roberto Ruarte y de Nicolás Vendersky, portfolio manager del equipo de Consultores Asset Management. La charla durará unos 45 minutos y pueden canalizar sus preguntas a través del chat. Al final daremos un espacio para contestar las preguntas que vayan surgiendo, que como digo pueden ir enviando durante la charla. Bueno, sin más, damos comienzo entonces al evento y le cedo la palabra al señor Eduardo Elstein. Bueno, bienvenidos al lanzamiento de Argentina 2021. Si bien vimos que el piso fue hace unos meses, hace muy pocos días nos aprobó la Comisión Nacional de Valores, y creo que este fondo tiene que ver mucho con la historia del grupo. Si hay algo que puedo compartir es que en los últimos 40 años de trabajo han sido inversión en el mundo real, inversión en el mundo bursátil. Y si algo que creo nos destacó como grupo fue entender cómo son los ciclos y los megaciclos del mercado argentino. Estamos viviendo en este momento una situación muy similar a la que vivimos en el fin de la salida de Alfonsín y la entrada de Menem. Era un momento de mucha incertidumbre, de mucho temor. Los volúmenes eran casi inexistentes en aquel momento en el mercado bursátil, y nosotros en aquel momento hicimos el primer portafolio de inversión en la República Argentina. Era un momento donde la gente, habían quienes decían hay que irse afuera, mucho temor tanto del extranjero como del local. Y estos ciclos son ciclos que se repiten cada 20 años. Así como el fin de los 80 fue un momento de pánico, después tuvimos un periodo de expansión. Y lo que nosotros hemos vivido es pasar de esos ciclos de pánico, donde es el momento para invertir, a los momentos de expansión. Pasamos de la inversión bursátil al mundo real. En el mundo real, en aquel momento, 91, invertimos a través de IRSA en real estate. A los 2 años hicimos a través de Cresud en activos reales, en campos. Al año siguiente a través de Samap, que hoy es Alto Palermo, y era a través de los shopping. Era como el ciclo de inversión tenía un boom, y en el boom, de alguna manera, se produce un extremo del bust al boom. La experiencia nuestra ha sido detectar esos momentos contrarian, identificar el piso de ese momento. Y son momentos donde tanto el extranjero como el argentino tiene temor absoluto a entrar en el mercado. Los volúmenes son muy chiquititos y yo puedo dar ejemplos. Ejemplos nuestros fue, así como hicimos la inversión contraria en el año de los inicios de los 90 y los primeros, también nos pasó en este ciclo que dura 20 años, lo mismo en el año 2001-2002. Fuimos el primer grupo que salió a emitir bonos convertibles
y una inversión en un bono convertible de IRSA y Crosud llegó a dar más del 400 y 500% de retorno. ¿Por qué pasó esto? Porque realmente se volvió a repetir ese ciclo donde todo, tanto local como extranjero, estaba saliendo. Ahora, Argentina, a lo largo de las 4 décadas que me toca trabajar, ha tenido mucha crisis, y en todas las crisis nos hemos contagiado. Hemos tenido nosotros todos los contagios, pero hoy estoy hablando nada más que de las crisis más importantes. Para mí las crisis más importantes tienen que ver con el periodo de Malvinas, con el periodo de la hiper, con el periodo del 2001-2002 y este momento. ¿Qué hizo el argentino? Se protegió, se dolarizó, y a lo mejor voy a compartir una anécdota personal que no sé si hace al caso, pero mi abuelo, que trabajaba en los 60 y los 70 cuando la inflación empezaba, le preguntaban: don Isaac, ¿cómo hace usted con este nivel de inflación para poder leer un balance? Y él decía siempre a sus más allegados: yo termino el año y veo si tengo más activos, si tengo 1 hectárea más, o un departamento más, o una cabeza de ganado más. Esto de los activos reales, para mí, es algo muy valioso que de alguna manera ha sido nuestra estrategia. Identificar este piso del Merval para nosotros es muy fuerte, porque creemos que se viene dando en 4 décadas. Ahora, para mí es una gran bendición en este momento poder hacer este trabajo junto con Roberto Ruarte, que desde una visión totalmente distinta, estando en otro país y con un análisis técnico totalmente independiente, veía las mismas situaciones que estamos viendo nosotros. Entonces, creemos que estos ciclos no se producen todo el tiempo, y primero viene el bursátil y después viene el de inversión real. Entonces, tanto Roberto Ruarte como Nico Benderji, que está con nosotros hace más de 20 años, tanto en el mercado de trading como en el mercado bursátil, creo que es una oportunidad única en un momento único, que es una visión muy contraria. Así que lo que los dejo es con los especialistas para que escuchen a los especialistas que nos expliquen este nuevo momento de ciclo y que entiendan que confiamos en la Argentina por sobre todo una gran cosa. Todo el mundo vivió un ciclo de expansión monetaria como los que nosotros hemos vivido por 4 décadas. La emisión monetaria de los últimos 2 años ha sido la mayor y ha superado a las de las guerras mundiales. Esa liquidez, desde mi punto de vista, va a volcarse al commodity, y cuando entra en el commodity, para mí el commodity es el mejor activo que tiene la República Argentina. Entonces, como confiamos en el país, como confiamos en los activos reales que tiene el país, como confiamos que los activos van a revalorizarse, creo que estamos de nuevo detectando un nuevo ciclo, y los dejo con los especialistas para que les expliquen los detalles del fondo. Muchas gracias, y que Argentina 2021 sea un muy buen vehículo para invertir de nuevo en el país. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Se escucha bien? Gracias a todos Perfecto. por acompañarnos en este Zoom. Como dijo Eduardo, creemos que estamos ante una oportunidad histórica de inversión. Creemos que ya estamos en un bull market, el cual va a ser duradero y muy fuerte. Y digo ya estamos, y por eso le pusimos Argentina 2021 a este fondo que estamos lanzando, porque creemos que empezó a finales del año pasado, y nos enorgullece ser los primeros en lanzar un fondo así para jugarle a este play, y contamos con el acompañamiento de todos ustedes. Vemos una convergencia masiva de indicadores de compra, tanto técnicos como fundamentales. Por un lado, el mercado, como todos sabemos, está en pisos. Si analizamos el tipo de cambio real argentino y vemos un poco la historia del país, vemos que es absolutamente cíclico. Hay 20 años de suba, 20 años de caída, 20 años de suba, 20 años de caída, 20 años de suba, 20 años de caída. Y como sabemos, desde diciembre de 2001, el tipo de cambio real, cuando decimos tipo de cambio real, es básicamente comparar la colocación de pesos a tasa contra dólares, estuvo operando para abajo, y estamos muy confiados de que esta tendencia se está revertiendo y entrando a 20 años de auge para la moneda local.
En cuanto al equity, las valuaciones de gran parte de las compañías son directamente irrisorias, y si vemos los gráficos, y Roberto lo va a analizar con mucho más detalle a continuación, estamos en mínimos de la crisis 2008-2009, y dando indicadores, los primeros indicadores de reversión que creemos muy importantes. En cuanto al fixed income, bueno, el yield de los bonos argentinos máximos del mundo prácticamente, operando a niveles de default, creando oportunidades gigantescas, sobre todo en la parte de pesos. Creemos que hay una gran oportunidad para invertir en bonos en moneda local. Y esto se da al mismo tiempo de que el mercado está extremadamente chico. Los volúmenes están en mínimos y las manos extranjeras invertidas en el mercado local son prácticamente inexistentes. Esto creemos que es muy importante porque imagínense cuando los primeros fondos extranjeros, aquellos más sofisticados, más agresivos, decidan invertir una pequeña parte de sus portafolios en activos argentinos. Y un mercado tan chico como el que tenemos hoy podrían generar una voladura de precios increíble, una especie de puerta 12 de entrada, y si bien dijimos que este bull market en el cual ya nos sentimos parte, va a ser duradero, también creemos que la primera pata puede ser la más fuerte y la más violenta, y por eso estamos listos con el fondo para aprovecharla. Por otro lado, y posiblemente el más importante, es el contexto internacional, que a nuestro entender es ideal para el view de bullish de Argentina. Como todos saben, los grandes bancos centrales de países desarrollados estuvieron aumentando la oferta monetaria en niveles sin precedentes, y como argentinos sabemos a la larga qué significa eso, es inflación. Y ya se está empezando a dar. Estados Unidos anunció inflación superior al 7%, y esto es muy, muy beneficioso para Argentina. Por un lado, la inflación en general licúa deudas, y países endeudados como Argentina se pueden ver beneficiados por esto. Y por el otro, en cuanto al déficit, que posiblemente sea uno de los grandes problemas argentinos, licúa las erogaciones y aumenta los ingresos a través de aumento de precios de commodities. En los commodities estamos convencidos de que estamos viviendo el principio de un megaciclo alcista. Por otro lado, el dólar, comparado contra una canasta de monedas internacionales, creemos que está terminando un ciclo alcista y empezando un ciclo bajista. Y si comparamos históricamente los rendimientos de mercados emergentes, en general las grandes alzas de mercados emergentes se dieron con dólar hacia la baja. Desde lo político estamos viendo una tendencia que se empezó a dar desde la pandemia, y posiblemente a razón del descontento social internacional, que las oposiciones están tendiendo a ganar espacio frente a los oficialismos en las elecciones en distintos puntos del mundo. Básicamente somos muy optimistas con emergentes, creemos que la región que mejor le va a ir dentro de emergentes va a ser Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica el país que estamos confiados va a tener los mayores retornos va a ser Argentina. Les agradezco mucho, los dejo con Roberto, que va a mostrar una serie de gráficos inéditos con un análisis muy detallado e interesante. Gracias a todos. Estás en mute, Roberto. Hola, perdón, ¿cómo están? En primer lugar, muchas gracias, Eduardo. Para mí es un orgullo trabajar en el grupo contigo, que estás liderando este proyecto. Es interesante cómo en esta oportunidad el análisis técnico, el análisis cíclico y de gráficas coincide con grandes traders y grandes inversores, como es el grupo de Eduardo, de Saúl, el mismo Nicolás, y con todo el grupo que está Toronto Trust, SBAX y Banco Hipotecario también. Les voy a mostrar aquí, y voy a compartir mi pantalla para ver los principales fundamentos técnicos de lo que estamos hablando tanto Eduardo como Nicolás. Paso a compartir la pantalla y vamos a empezar a hacer el análisis
de largo plazo que tenemos. Primero, lo que me gustaría hacer hincapié, básicamente, es lo que Eduardo y también Nico habló de los ciclos. Prácticamente todo mi análisis se basa en detectar que los mercados financieros son cíclicos y ciclotímicos. En realidad, la naturaleza es cíclica en ese sentido. Ustedes saben que a la mañana temprano se va a salir el sol alcanza su máxima magnitud y luego sabemos que todos vamos a tener un atardecer y donde llega la noche. Pero también sabemos que al día siguiente va a volver a salir el sol. La luna hace también todo su periodo, empieza en luna nueva, empieza a crecer, luego sí viene luna llena y luego todos sabemos que viene la menguante y luego viene la creciente. Los planetas, la naturaleza, todo es cíclico. Y el mercado financiero, que es fruto del comportamiento de los seres humanos, también es cíclico y también es ciclotímico. ¿Qué significa? Que el mercado tiene momentos buenos y momentos malos. Los momentos buenos normalmente comienzan cuando la gente está muy deprimida y las noticias son muy, pero muy malas. Y los momentos buenos es cuando la gente está muy eufórica y considera a su país como un ejemplo hacia el mundo. Ejemplos de esto tenemos muchísimos y tenemos también aquí audiencia de Latinoamérica y podemos dar ejemplo de Brasil, por ejemplo. Brasil sube Lula da Silva en el año 2002, cuando Brasil realmente se encontraba en niveles de piso y Lula era un presidente que no había terminado su secundaria, su universidad y su primer título era presidente de la República. En el 2008 Brasil subió 15 veces su valor y Lula pasó a ser uno de los 5 presidentes más importantes del mundo. Pero de la misma forma que tuvo el auge Brasil, tuvo la decadencia. En el 2008 al 2016, la sucesora de él, que fue Dilma Rousseff, fue la que terminó el ciclo bajista y terminó en el año 2016 con la dimisión de Dilma por el impeachment y también hubo un Zika en ese sentido y hubo una recuperación. También tenemos el ejemplo de Perú, que nos están escuchando, con Alberto Fujimori cuando entró, llegó a ser en el 97 uno de los grandes presidentes peruanos, todos estaban positivos para Perú y en el 2001-2002 renuncia vía FAC diciendo que no era peruano. También pasó en México con Salinas de Gortari, que llegó a su máxima expresión en el 94 y luego terminó exiliándose en el 95 en México. Continuando con la gráfica, acá ya nos estamos refiriendo al mercado. Los mercados son cíclicos y ciclotímicos. ¿Por qué significan ciclotímicos? Porque va variando la gente de la euforia a la depresión. Y acá vamos a hablar de Argentina, ¿no es cierto? De acuerdo a Elliott Wave, el mercado, la parte positiva del ciclo, se da en 5 fases. Una de acumulación, en donde todo está mal y nadie cree. Otra de participación, donde los economistas empiezan a reconocer que los fundamentos de Argentina están mejores. Y otra parte es la distribución, cuando es obvio para todo que el país y el mercado está muy bien. La acumulación, como bien dijo Eduardo, fue en el 88-89, cuando él hizo el primer fondo, cuando Carlos Saúl Menem, con la famosa silla vacía de Angelos, empezó su gran revolución productiva que él llamó en ese momento. Nadie creía en Carlos Saúl Menem en ese momento. Llegó con patillas y con poncho en ese sentido, nadie le sabía un plan económico y sin embargo empezó una gran recuperación de activos argentinos. Luego sale el plan de convertibilidad, la gente empieza a creer con Cavallo, pero eso fue 2 años después que Menem fracasó con el plan BB y Herman González también fracasó. Aquí vino la participación y con el plan de convertibilidad la gente dijo, bueno, Argentina es un país en serio. Y luego en la distribución en el techo del 97, coincide con los commodities, Argentina era el país brillante porque ya había devaluado México, no lo había hecho Argentina, ya había devaluado los tigres asiáticos y Argentina se encontraba como una panacea en el mundo. Después que vino el gran ciclo bajista, después del techo de Menem vinieron fuertes caídas bursátiles, tuvimos el gobierno de la Rúa y después tuvimos 5 presidentes, no pagamos la deuda externa y en el 2001-2002 nadie daba un centavo por Argentina.
y ahí fue el piso cíclico. Ahí subió Duhalde y el piso de Duhalde fue dado también con un lamentable suceso que todos conocen, y de allí vino con el 21% Néstor Kirchner. Y luego vino Néstor Kirchner y empezó con el 21% a hacer su liderazgo. En el 2007 tuvimos el techo y fue un techo muy importante para Latinoamérica y fue considerado como una panacea nuevamente argentina. También podemos hablar del siglo que tuvimos con Macri, en donde Argentina, en el 2009, Argentina es declarado mercado de frontera. Justo fue oportunidad de compra de Argentina cuando le declararon mercado de frontera. En el 2017-2018, en el mejor momento de Macri, éramos declarados mercado emergente. Y todos decían, van a llover inversiones. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Vino una gran caída y ahora parece que estamos en el peor de los mundos. Casi no pagamos la deuda, no sabemos si se va a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario. Digamos que hay un mal manejo de pandemia, todo negativo con respecto a Argentina. Pero recuerden ustedes, señores, que los grandes pisos del mercado fueron en el 2002, cuando hubo 5 presidentes, el piso de Argentina fue en el 89, cuando Alfonsín había saqueos en los supermercados, el gran piso fue en el 82, cuando hubo una gran devaluación de Argentina. Entonces, los grandes pisos se dan siempre con un contexto muy negativo y la gente no tiene ninguna esperanza. Pero recuerden la naturaleza, señores. La naturaleza nos dice que después que cae el sol, al día siguiente va a volver a salir. Y creemos que para Argentina el sol va a volver a salir en ese sentido. Acá vamos a ver la conjunción de los pisos históricos de Argentina con algunos gráficos inéditos que tenemos. Primero, esto es algo muy importante que tenemos que ver. Hoy usted, señor, está viendo la realidad argentina diciendo que la moneda argentina no tiene ningún tipo de valor en el año 2002. Pero usted sabía que hace 100 años atrás, en 1920, la República Argentina era el orgullo de América del Sur por muchos motivos y se consideraba el peso argentino en ese momento como la unidad monetaria de mayor valor en todos los países del mundo. ¿Usted sabía eso? 100 años después pasamos de ser la mejor moneda del mundo, que hasta la gente se animaba digamos, a guardar las monedas, a guardar monedas de 1920, a guardar el peso argentino, a que le quema el peso, que nos queman los billetes de 1.000 pesos en este momento. Acá se ve un paso de la euforia hacia el peso, hacia la depresión del peso. Y como bien dijo Nico y Eduardo, los ciclos son de 20 años. Tuvimos 20 años en la Gran Depresión, en donde ahí sí se depreció el peso. Luego tuvimos un nuevo momento muy importante del peso en 1960 con Frondizi, con Alemán y con Alzogaray. 20 años después, el Financial Times declaró al peso argentino la moneda estrella del año. En el 61, Argentina crece a tasas chinas y Frondizi se lo recuerda mucho como uno de los grandes gobiernos desarrollistas de Argentina. En ese momento, en 1962, tuvimos la segunda devaluación, en donde lo derrocan a Frondizi y luego empezamos a tener todo tipo de desventuras con respecto al peso. Devaluación del Rodrigazo, devaluación del Sigot, y en 1982 el peso encuentra su nivel mínimo en ese sentido. Y del 92 el peso se empieza a recuperar. Cuando hablamos de peso, lo hablamos en términos reales. Nadie piensa el peso en términos nominales. Es decir, cuando hablo de pesos es un peso colocado a una tasa de interés en un plazo fijo comparado contra el dólar de turno, ya sea el informal, el negro, el blue, el MEP, los dólares que hemos tenido en toda la historia argentina en ese sentido. Tuvimos 20 años con dólar y en esta parte de paridad, no exentos de grandes movimientos. Fíjense que desde el 89 tuvimos una gran caída hasta el 90, luego con Herman González tuvimos hasta el 91 otra gran caída y luego en convertibilidad hasta el 2002 tuvimos 1-1 en el peso y cualquier tasa que me dieran, como era 1-1, el peso le ganaba al dólar. Después del 2002 cambió la historia, señores, y acá se puede ver la gráfica. Esta gráfica ya es de datos reales, los otros datos fueron
digamos, extrapolados en base a las noticias, y este gráfico es comparando lo que toda persona se va a preguntar. ¿Tengo que estar en dólares o tengo que estar en pesos? Pero si yo estoy en pesos, nadie se le ocurre poner los pesos en el colchón, como sí ocurre con el dólar. Los pesos uno puede ponerlo en un plazo fijo, que ahora subieron la tasa al 41% del Banco Central, o puede ponerlo en algún bono o en la bolsa argentina que está en pesos en ese sentido. En 1982 el peso hizo su piso, generó 5 ondas de helio muy claras, hasta el 89 la primera, hasta el 90 la segunda, 91 la tercera, el 91 la cuarta, y el 2001-2002 fue el fin de la subida del peso con respecto al dólar. Aquella persona que en este momento se hubiera iluminado y hubiera pasado $10.000 a pesos a tasa de interés, hubiera tenido aquí $350.000 solamente colocando a plazo fijo el dinero. Siempre hubo grandes ajustes, y en eso es lo que apostamos en el Fondo Toronto Trust con Nico y con Eduardo, de tener un manejo de la volatilidad del mercado. Luego la caída, desde el 2002 fue con la devaluación que tuvimos allí en el 2002 comienzos, y el mercado, si bien hubo salvedades de recuperaciones, siempre el dólar le ganó el peso, siempre. La LELIC, la LEVAC, cualquier instrumento el dólar le ganó. Pero a partir del año pasado, señores, del 2020, ya el dólar no le gana al peso colocado a tasa de interés. Y nosotros creemos que por el ciclo que mostramos recién, de 20 años, ¿sí? Y el ciclo de 100 años desde que el peso era una moneda estrella, creemos que vienen 20 años, como bien dijo Nico, como pasara del 82 al 2002. Pero observen que hubo una gran subida, una gran caída después, subida, caída y posterior subida. Creemos que estamos en 20 años de nueva tendencia positiva al peso. El próximo gráfico, señores, es el Merval argentino, el Standard & Poor's Merval, que fue creado en 1986, y aquí con Manuel Sacerdote hicimos un merge hacia atrás. Antes existía el índice general de la bolsa argentina, por eso algunos van a decir, no, pero el Merval no existía en el 82, pero uno podría tomar la fórmula y ver qué es lo que hubiera valido el Merval en el 82. El piso fue en el 85, el mercado subió desde el punto de vista de Elliott hasta el 92 en una forma en cuña, hizo una corrección irregular en 1997, que fue el techo de los commodities, y el piso fue en 2002 con 17 años y medio de ciclo. El mercado volvió a subir con Néstor Kirchner en el 2002, tuvimos el techo aquí, y luego con Macri tuvimos lo que se llama una figura de plano irregular para caerse fuertemente el mercado hacia el 2019-2020. Pero fíjense que con todas las malas noticias, con COVID, con mal manejo de pandemia, con que nos pusieron en stand-alone, con todas las noticias negativas que a ustedes se les ocurra, Argentina no está en los pisos, está arriba de los pisos. Esto es lo que dice Eduardo, lo que dice Nico. El mercado es muy chico, el mercado está saturado de ventas, y todo lo malo ya creemos que se encuentra en los precios. De acuerdo al ciclo y de acuerdo a Elliott, el próximo evento debe ser algo como pasó del 86 al 97 o algo como pasó del 2002 al 2017, no exentos de grandes volatilidades, y de ahí es el manejo que tenemos que hacer activo del fondo en ese sentido. La próxima gráfica, lo que decía Nico, Argentina es uno de los países que está fuera del mundo, descontando un default con una tasa que no existe en el mundo en ese sentido en dólares, y con una duration mucho más baja comparado con otros países. Este es el gráfico más antiguo que tengo de un bono en pesos, que es el discount, que también tiene un ciclo de 6 años. Acá hizo piso en el 2001-2002, volvió a hacer piso en el 2008, volvió a hacer piso con Cristina en el 2013, y en el 2019 hizo piso también. Y fíjense cómo el mercado quebró antes del arreglo del Fondo Monetario Internacional. Creemos que los bonos en pesos, esto es un bono comparado con contado con liquidación, igual que pasa con el gráfico del Merval, igual que pasa con el gráfico del peso, está para ganar gran terreno con respecto al dólar. El próximo gráfico que tenemos,
y algo que hay que recatar, lo que dijo Nico, es el mercado es pequeño y eso representa una ventaja. Observen cómo el volumen aparece con precios para arriba. Sube el mercado, aquí se expande el volumen. Sube el mercado, se expande el volumen. Sube el mercado y se expande el volumen. Pero fíjense en cómo la primer subida se da con volumen muy bajo. Y fíjense en el estrangulamiento de volumen que tiene Argentina. Están todos afuera del mercado. Los fondos extranjeros, de hecho, fíjense cómo se suman cuando el rally ya es muy evidente. El fondo extranjero se suman cuando el rally es muy evidente. Eso refleja, primero, que no hay inversión extranjera, todos están afuera del mercado y cuando todos quieren entrar con el estrangulamiento de volumen que hay, los precios seguramente van a dispararse, como bien dijo Nicolás y Eduardo también. Esto es el contexto internacional. Esto es muy interesante porque en el 2020, cuando hablamos con Eduardo, 2020 y 2021, todos, cuando vino esta pandemia del COVID, que todos la sufrimos, todos se dieron vuelta y dijeron, con la masiva liquidez que hay, con la gran liquidez que empezó a meter la Fed, todos los bancos centrales, todos pensaron en Wall Street. Y Eduardo pensaba en activos reales, como su abuelo pensaba en activos reales. Fíjense que en el 2020 la relación que hay entre los commodities y Wall Street estaba en los niveles más bajos de 200 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién ganó más dinero? ¿El que en el 2020 con el COVID compró Wall Street o el que compró commodities? El índice de commodities subió a partir del 2020, luego del COVID, más que lo que subió Wall Street en los diferentes índices, señores. Y creemos que esto llegó para quedarse. En la teoría que yo abono, que es la teoría Elliott-Wave, sugiere un modelo fractal. Esto que vemos aquí, fíjense en ustedes, aquí el mercado subió, este cuadradito acá, replica el cuadrado grande que vemos acá y es lo que estamos viendo. Este cuadrado fue una primera subida hasta el 1 redondel, este cuadrado, fue la subida hasta el 1 romano, acá el mercado bajó hasta la A, acá bajó hasta la A, luego vino una B que superó el 1, vino una B que superó el 1, fue una C que perforó la A, una C que perfora la A, y luego el mercado viene una gran expansión después de esto. Gran subida de commodities, que es lo que estamos esperando con Eduardo, y también hicimos un fondo que es el Dolphin para aprovechar el gran momentum de commodities. Pero hago una salvedad, señores. ¿Cómo fue la subida de commodities? Con tasas para arriba, no para abajo. La tasa lo sigue por detrás al commodity y no al revés, señores. La tasa creemos que es para arriba, los bonos son para abajo, Wall Street no le debería ganar y los commodities para nosotros es la gran inversión. ¿Pero qué tiene que ver esto con Argentina? Mucho. Observen ustedes que cuando los commodities le fue bien del 85 al 97, el gráfico que está arriba son emergentes, le fue muy bien. Cuando los commodities le fue mal del 97 al 2002, a los emergentes le fue muy mal. Cuando los commodities suben del 2002 al 2008, los emergentes vuelan. Cuando se cae del 2008 al 2016, los emergentes lateralizan. Pero acá hay que tener en cuenta que el 87% de emergentes son asiáticos o Europa del Este. Latinoamérica tiene una relación mucho más marcada. Este es el gráfico del DBC, que es el índice de commodities, y Latinoamérica. Fíjense en la correlación perfecta. Sube el DBC, que son los commodities, sube Latinoamérica. Baja, baja Latinoamérica. Sube, sube Latinoamérica. Baja, sube, baja. Ustedes saben que si vamos a este gráfico, los emergentes lateralizaron. Pero ustedes saben que Brasil se destruyó entre el 2008 y el 2016 y a muchos mercados latinoamericanos le ha ido muy mal en este contexto. ¿Por qué? Porque la relación con el commodity es mucho más importante en Latinoamérica, que son países comoditizados, que en emergentes como normalmente ocurre. Ahora vamos a ver los emergentes, porque dijimos que los emergentes habían lateralizado. Esto es el S&P, miren lo que subió el S&P. Miren los emergentes. Si yo hago el ratio entre emergentes y el S&P,
estamos en los niveles más bajos de 20 años o 30 años, como fue en el 98, que el petróleo valía $10, o como fue el 2002. ¿Y qué pasó a continuación? Vino un gran rally de emergentes. Por lo tanto, si ustedes me preguntan aquí, ¿qué puede ser más negocio para los próximos 10 años en esta zona? ¿Emergentes o el S&P? Yo creo que es emergentes. De hecho, que nuestro fondo tiene la idea contemplada de compararse contra el Standard & Poor's 500. Es decir, que sería compra de emergentes contra el S&P. ¿Qué pasó lo que dijo Nico? Con un dólar firme, ¿qué pasó con los commodities? Y los commodities son chatos. Cuando viene dólar débil, hay boom de commodities. Cuando viene dólar firme, hay un crash de commodities. Y cuando nuevamente creemos que va a venir un dólar débil, creemos que va a haber un boom de commodities que ya empezó en el año 2020 y estaría hasta durando otros próximos 8 o 10 años. Fíjense ustedes aquí el dólar débil y LATAM. Dólar débil, excelente para LATAM. Dólar firme, muy mal para LATAM. Dólar firme, mal para LATAM. Si el dólar empieza a caerse, LATAM debería recuperarse fuertemente en Latinoamérica en ese sentido. ¿Y cuál es nuestra visión? El dólar tiene un ciclo como todo, señores. Y el ciclo del dólar es muy regular. 8 años para abajo, 8 para arriba, 8 para abajo, 8 para arriba, y estamos en un ciclo que va a terminar en 2025-2026 de dólar para abajo. ¿Qué pasó cuando el dólar estuvo para abajo, señores? Hubo boom de commodities entre 2000 y 2008, boom de Brasil, boom de México, boom de Argentina. Creemos, ¿y qué pasó cuando el dólar estuvo firme? Se cayeron los commodities, se cayeron los emergentes. Y ahora creemos con un dólar débil que van a subir fuertemente los emergentes y que van a subir fuertemente los commodities en ese sentido. Fíjense ustedes el gráfico de Argentina y emergentes. Acá estamos comparando un país que nos han puesto en standalone. Ni siquiera somos frontera, somos standalone, no participamos de ningún grupo. Fíjense que cuando sube emergentes, que es el marrón, Argentina subió. Cuando sube emergentes, Argentina subió. Cuando sube emergentes, Argentina subió. Y este creo que es el gráfico más importante que quiero detenerme para que ustedes vean, señores. Esta es la relación de mercados emergentes contra el Merval. El ratio está en los mínimos históricos. Fíjense cuando Eduardo hizo su primer fondo, en el 89. ¿En dónde estaba el ratio? En pisos. ¿Qué pasó con el Merval? Explotó. ¿Qué pasó en el 2002 en el ratio con emergentes? Estaba en el piso. ¿Qué hizo el Merval? Explotó. ¿Qué pasó en el 2013? Estuvo muy cerca de los pisos. ¿Qué hizo el Merval? Explotó. ¿Dónde estamos ahora? En los niveles mínimos de la historia. Esto significa que el Merval debería explotar fuertemente hacia arriba. Quiere decir, señores, que emergentes está muy barato con respecto a Wall Street. Emergentes le va bien si los commodities van para arriba. Estamos viendo un ciclo de 20 años de subida de commodities o de 10 años. Argentina es el país más barato comparado con emergente. Por lo tanto, creemos que emergente le va a ganar a S&P y queremos que Argentina le va a ganar a emergentes y al S&P en ese sentido, y los vientos a favor de commodities nos debería llevar a una gran subida de que la gente que pueda bajar dólares, colocarse en activos en pesos, ya sea activos reales, ya sea un depósito a plazo fijo, ya sea un bono o ya sea en la bolsa, el peso tiene 20 años ahora para recuperar posiciones con respecto al dólar. De la misma forma que alguien acá pasó, como les dije a ustedes, $10.000 a pesos, lo colocó a tasa y acá tenía $200.000, la gente que baje dólares aquí, los próximos 20 años, creo que va a tener cuantiosas ganancias, solo con depósito a plazo fijo. Pero nuestra apuesta es que con los instrumentos de bonos y de acciones podemos mejorar mucho este rendimiento que va a dar. Por eso vemos un gran ciclo alcista para la bolsa, junto con commodities para arriba y emergentes para arriba, y un gran ciclo de bonos en pesos para arriba, junto con CRV y emergentes para arriba. Bueno, esto fue toda la presentación. Nico, no sé si querés dar el por qué invertir con nosotros, esa parte.
Bueno, gracias Roberto. Básicamente vemos dos ventajas claras por las cuales podrían llegar a decidir suscribir al fondo. Una es, como Roberto mencionó, la administración activa. Creemos que si bien el rally va a ser duradero, los vaivenes del mercado argentino ya lo conocemos, y ir intercalando en términos de equity, de beta más alta, beta más baja, o en términos de deuda, de duration más largo a duration más corto, según vaya comportándose esta tendencia, creo que puede maximizar muchísimo el retorno. Por otro lado, el tema del deal flow. El mercado es muy chico, y a través de todas las mesas de dinero con las cuales trabajamos, creemos que vamos a tener acceso a prácticamente todos los bloques de títulos argentinos que vayan apareciendo, y esto también puede ser muy importante para armar posición en los títulos que querramos armarlo, de la forma en la que sintamos que es más eficiente armarlo. Gabriel, no sé si querés comentarnos si hay alguna pregunta del panel. Bueno, muchas gracias entonces a los expositores. Vamos a dar un breve espacio para entonces las preguntas que han ido llegando. Les pedimos disculpas si no llegamos a canalizar todas, han llegado varias. En todo caso nos pondremos en contacto con cada uno de ustedes como para poder dar respuesta a todas las preguntas. Bueno, traté de agruparlas, son 4 o 5 que hemos seleccionado como para hacerlas más o menos ordenado. La primera pregunta es, he leído en el material del fondo y en un artículo que es posible suscribir el fondo en especie a través de títulos argentinos. La pregunta es, si yo tengo un bono argentino en dólares reestructurado en 2020 y que actualmente tiene una baja paridad, ¿cuál sería la ventaja de suscribir al fondo versus quedarme directamente en el título a la espera de ver una recuperación o si hay o no una nueva reestructuración? Esas se las dejo entonces a ustedes, Nicolás y Roberto. Bueno, si te parece, Roberto, empiezo contestando. Hay muchas partes para esta respuesta. Una es la administración activa. Creemos que el mercado argentino, si bien la tendencia creemos que va a ser larga, el trading es muy importante. Otra es la combinación con equity y bonos en pesos. Como dijimos, creemos que se vienen 20 años de apreciación del tipo de cambio real, por lo tanto, combinar esa tenencia potencial de bonos en dólares reestructurados, de las cuales está hablando esta persona, con una cartera diversificada en Argentina que contenga equity, que contenga bonos en pesos, y que vaya tradeando entre más largos y más cortos, entre acciones más volátiles y menos volátiles en momentos de subas y bajas dentro de la tendencia alcista, creemos que es muy importante y que pueden eficientizar el retorno de punta a punta. Estás en mute, Gabriel. Perdón. Una segunda pregunta entonces también para ustedes es, los mercados globales parecen estar ante una fase de corrección por el aumento de la inflación y políticas más restrictivas por parte de bancos centrales, si no debería afectar esto a mercados emergentes y a los activos argentinos en particular. Bueno, pues, no sé si lo quiero contesto yo desde mi punto de vista técnico, ¿no? O sea, yo creo que lo que está pasando en el mundo es un ajuste en términos reales. Como bien dijo Eduardo, yo creo que la argentinización del mundo se está dando, la argentinización se está dando en el mundo. Y nosotros ya sabemos lo que está pasando. Es decir, si vos medís Wall Street contra diferentes activos que son commodities, ha venido cayendo fuertemente. Entonces yo creo que en realidad lo que se va a ver es una caída en términos reales, y nosotros seguimos apostando de que va a haber un boom de commodities, y normalmente en el boom de commodities a los emergentes les va muy bien con un dólar débil. Esa es básicamente mi visión. No necesariamente se va a caer el Dow en términos nominales, sí se va a caer en términos reales, comparados contra inflación y comparados con activos reales como puede ser el petróleo, el oro u otros activos, ¿no? No sé si Nico querés agregar algo también. Bueno, esta persona menciona los efectos de la inflación y de un posible ajuste del mercado accionario. Con respecto a la inflación, claramente vemos una implicancia en el view bullish en Argentina y creemos que es muy favorable. Como bien explicamos, la inflación es muy buena para países como Argentina, porque licúa la deuda y vía aumento de commodities reduce el déficit. Por otro lado, habla de caída del mercado accionario. En términos generales,
el mercado accionario, si bien no es el mejor, es una relativamente buena cobertura de la inflación. Lo que sí vemos es rotación. Estamos viendo rotación de países desarrollados a países emergentes y al mismo tiempo de growth stocks a value stocks. Ambas tendencias son muy positivas para Argentina. Lo que sí suele estar castigado en momentos inflacionarios es el fixed income, pero en el caso argentino, al tener yields tan grandes, son prácticamente un proxy de equity. Uno ve el retorno de capital de un bono como el argentino y no tanto el yield. Por lo tanto, todas las implicancias que vemos de este contexto son favorables para Argentina. Perfecto, bueno, muchas gracias. Dejo entonces para el final 2 o 3 preguntas más operativas. Una tiene que ver con cómo se hace para suscribir, digamos, si uno quiere ingresar al fondo. Bueno, ya puede ser a través de una cuenta en banco hipotecario o una cuenta en BACS, pero también puede tener acceso cualquier inversor a través de su ALIC, o sea, su sociedad de bolsa, ya sea que Toronto tenga firmado un convenio de distribución o simplemente a través de los mercados, porque es posible operar el fondo bajo una plataforma abierta porque se opera a través del supermercado de fondos de BIMA o de ROFEX, de manera que está disponible el fondo a través de cualquier ALIC, en la medida que por supuesto lo soliciten para que lo puedan operar y dar de alta, ¿sí? Así que es un fondo que se puede acceder desde cualquier agente local y estará disponible. También en ese sentido, ¿cuándo va a estar operativo el fondo para suscribir? Bueno, el fondo se está lanzando concretamente el viernes de la semana que viene, ya va a estar operativo y subido a estas plataformas para poder operar, y lo mismo a través de canales digitales, ¿sí? Este fondo, entonces, el viernes que viene es su lanzamiento formal y se puede comenzar a suscribir. Aquí hay una consulta respecto a si un inversor extranjero puede justamente acceder a este fondo. La respuesta es que sí, se puede abrir una cuenta comitente en cualquier agente local y, por supuesto, se necesita al fondo únicamente ingresar en pesos. El fondo se suscribe y rescata únicamente en pesos, pero a través de ese agente de mercado el inversor puede hacer una operatoria de bonos para convertir sus dólares a pesos, lo cual es bastante sencillo y, por supuesto, en el marco de todas las regulaciones locales. Bien, eso es un poco como para no extendernos demasiado. Luego han quedado algunas preguntas afuera, pero nos pondremos en contacto, les daremos algún canal para poder evacuarlas. De manera que, bueno, damos cierre entonces a este evento. Les agradecemos a todos mucho su participación y a los panelistas, nuevamente, muchísimas gracias y estaremos en contacto y a disposición por cualquier duda que pueda surgir respecto al fondo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yes.